Número 8. Lilium, de Elfenlied. Esta es la intro de Elfenlied. A ver, esta en realidad no es la intro de Elfenlied, pero comprenderéis mi confusión. La verdadera intro es esta. El opening de Elfenlied es carismático y es impactante, porque rompe las convenciones del género para hacer lo que le da la gana. En este caso, lo que le da la gana es coger cuadros de Klimt y ponerlos con personajes del anime. Además de algunas otras referencias, como esta mano o esta mano, que son las mismas manos que el caballero de la mano en el pecho y el Cristo abrazado a la cruz del Greco. Musicalmente, a Kayo Konishi y Yukio Kondo, que forman el grupo Mocha, les pidieron una canción que transmitiera sentimiento religioso, y me parece que lo lograron por completo. La letra está en latín, sacada directamente de salmos del Antiguo Testamento, y con ella construyeron una especie de canto gregoriano modernizado. Sin los largos melismas y siendo mucho más tonal y contemporáneo que lo que habría sido un canto gregoriano real. Pero funciona. Funciona porque para lo que busca da el pego. Y porque al ser una melodía tan tonal que implica tan claramente unos acordes, luego cuando usamos esa melodía para otras cosas va a sonarnos muy bien. Esta canción es a la vez una que suena para la audiencia, es decir, para nosotros, fuera del mundo, pero también suena en su mundo, en la cajita de música de Lucy. La tararean distintos personajes. ¿Y qué sabemos de esta canción? ¿De cómo está compuesta? La melodía. Una pregunta y una respuesta. Luego hace esto y lo repite abajo. Y ahora la subida final hacia la tensión. A ver, digamos que en música como esta, música tonal, todo el rato estamos alternando entre reposo y tensión. Reposo y tensión. Y aunque de esto ya se han hecho todas las posibles combinaciones, lo normal, por decirlo de alguna manera, es empezar por el reposo y luego ir a la tensión. La tensión es una energía arropada por el reposo, antes y después. Si yo te cuento una historia, tiendo a contar de érase una vez un reino donde todo el mundo era feliz. Luego vino el malo, nos atacan, matan a alguien, raptan a no sé quién, a ti te roban algo, todo, tensión terrible, y luego le vencieron y todos vivieron felices para siempre. Reposo, tensión, reposo. Y esta es como la estructura más basic. Obviamente todo artista se ha pasado esta estructura por el forro del piano varias veces en su vida. O bien haciendo que la última escena o el último capítulo no concluya la trama, un cliffhanger. O bien haciendo que la acción empiece in media res, como en una peli de James Bond, en la que la primera escena ya es... y luego viene el reposo. O de cualquier otra manera. Yo muchas veces hablando de música hago símiles con el resto de artes narrativas que cuentan historias, porque la música también cuenta historias. A veces. Por ejemplo, ya que ayer tocamos una, os voy a poner dos ejemplos de obras de Chopin, dos comienzos de obras de Chopin, en donde trata completamente diferente la dualidad reposo-tensión. La fantasía impromptu en do sostenido menor de Chopin empieza así. Con reposo. Se mantiene en reposo. Es rápido el reposo, pero es reposo. Y entonces hace la primera tensión. Ahí.
Ahí está la primera tensión. Y ahora más tensión. Es decir, empieza en reposo, hace tensión, hace la bajada todavía en tensión y reposo otra vez. Esto es lo contrario que el estudio Opus 25 número 2 en Fa menor. Ese estudio lo empieza así. Este es el primer acorde. Es un acorde con tensión. Y luego va al reposo. Es decir, hace así. Bueno, pues Lilium es como este estudio. Las frases las empieza en tensión y luego las resuelve. Pero además, cada vez que las resuelve, cada vez que va a un reposo, intenta hacer ese reposo lo más pequeño posible. Contrapone la tranquilidad de la voz y los instrumentos con la elección melódica, rítmica y armónica que menos te va a poder dejar respirar. Mira, empieza en tensión y va al reposo. Hasta ahí está claro, ¿no? Pero es que además hace otra cosa. El segundo reposo, en vez de dejártelo durar lo mismo que el primero, que es lo que esperarías, porque tu oído espera la repetición, espera que la repetición sea de la misma longitud, te lo corta a la mitad. Ya te ha metido otra tensión. O sea, lo normal es que se esperara. Pero no quiere darte esa satisfacción. Y no solo ese segundo reposo te lo corta a la mitad, sino que usa eso que te falta para lanzarte en una secuencia armónica que culmina con una tensión gigante. Y hasta ahí es la parte A, la parte más reconocible. Suena varias veces a lo largo de la serie, suena en el opening, suena en todas partes realmente. Pero te ponen una parte B contrastante para que no te canses, que hace esto. Otra espiral de tensiones para acabar otra vez en una gran tensión. Te pide ir al reposo, te pide hacer. Pero no te va a dejar. No te va a dejar porque al volver a la parte A empieza sus frases con tensión y acaba sus frases con tensión. Y todo aquí es tensión. Así que de aquí... vamos a tensión. Pequeño respiro. Respiro cortado a la mitad. Etcétera, etcétera. Es una canción en la que no tienes casa en ningún sitio. Estás todo el rato perseguido. Se te quitan el suelo de debajo de tus pies cuando vas a reposar en un sitio. Te lo cortan a la mitad. Te mandan por espirales de tensión para más tensión que luego desembocan en tensión. Y sin embargo, no es agresivo. Es tenso, pero no es agresivo. Por la tímbrica, por la melodía, por todo el resto de la canción. El resto de la canción es suave, es agradable. Es como un profundo sufrimiento dentro de algo muy bello. O como algo muy violento dentro de algo de apariencia inocente. Muy apropiado para el Fenlid, ¿no? Concluyendo, que en general a mí este opening me parece la leche. Uno de los mejores openings de anime que he visto. Aunque hay otros muy buenos por ahí también. Que la serie luego esté a la altura del opening...
Bueno, eso casi os dejo a vosotros que lo juzguéis. Y nos vemos mañana en el puesto 7.